Buenos días. Sé que tenéis una mañana muy ajetreada, con aquello de los 100 días del nuevo gobierno regional. Bien, la convocatoria de esta rueda de prensa obedece a que en el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, vamos a celebrar una reunión de zona. Reuniones de zona que la Federación de Metal, Construcción y Afines viene convocando cada 6 meses, es decir, 2 al año. Tenemos dividida el territorio nacional en 4 zonas, por lo tanto, bueno, pues en la zona sur estarán esta tarde con nosotros compañeros y compañeras de Andalucía, de Madrid y de Castilla-La Mancha y, por supuesto, Extremadura, que son la zona sur. También está Melilla. No sé si algún compañero, por aquello de la distancia, algún compañero de Melilla, pues... Esto es tecnología pura. ¿Cómo lo teníais? Esto ya es más complicado, Decía que no sabemos si vendrá algún compañero de Melilla. La participación estará en torno a 130, 140 y, bueno, en estas reuniones de zona, lógicamente, pues asiste, como no podría ser de otra forma, la Ejecutiva Federal, encabezada, pues, por nuestro secretario general, el compañero Lito. En las reuniones de zona lo que hacemos es, pues, analizar la situación actual desde el punto de vista sociolaboral y económico con la que está cayendo y, bueno, pues se lanzan un poco cuáles son las ideas generales desde la federal, al mismo tiempo que intervienen, pues, los compañeros libremente. No tiene la rigidez de un congreso, pues, manifestando un poco, pues, lo que consideran dentro del ámbito de lo que se trata. Yo poco os voy a decir, porque lógicamente el secretario general es el que va a hacer una intervención, supongo, más profunda, ¿no? Pero sí deciros que desde Extremadura estamos lógicamente preocupados por las cifras de desempleo que tenemos, las últimas cifras con un incremento de más de 5.000 desempleados, estamos rondando, sobrepasando algo los 125.000 desempleados. Estamos viendo cómo la industria, que es por lo que se apuesta y lleva muchos años diciendo que hay que hacer un cambio del modelo productivo y del modelo económico de Extremadura, no solo no avanza, sino que yo definía hace cuestión de 10 días, cuando di una rueda de prensa en Cáceres, que estamos pelando como las gallinas, pluma a pluma, al poco sector industrial que tenemos en Extremadura, porque la mayoría de la industria pivota fundamentalmente como industria auxiliar del sector de la construcción. Por lo tanto, pues no solo no avanzamos en industrializar Extremadura, sino que retrocedemos. Si a eso le añadimos el anuncio de los recortes que el Gobierno regional pues está manifestando para el próximo año, donde va a haber una caída de la inversión pública en momentos como este, cuando la iniciativa privada, pues lógicamente no tira, hay un cierre total del grifo en materia de lo que son los créditos por parte de la banca. Por lo tanto, nos tememos mucho que en torno al próximo verano, si no somos capaces de remediar esto, podríamos estar rondando entre los 135 y 140.000 desempleados. Yo creo que eso no hay sociedad que lo aguante. Y en estos momentos, prácticamente ya se está culminando la negociación del anunciado Plan 3E, Empleo, Empresas, Emprendedores, que, bueno, yo lo he estado ojeando, prácticamente el documento está terminado este fin de semana, y yo creo que como el papel lo aguanta todo, es más cuestión de filosofía que de creación de empleo rápido.
De ahí que nosotros estemos reivindicando que se haga un plan de urgencia, un plan de choque, donde verdaderamente se empiece a ver que se crea empleo ya y no tanto como las recetas que venimos practicando desde años anteriores, que es subvencionar a las empresas en función de la contratación. No hay ninguna empresa que contrate porque le vayan a subvencionar si no es necesario dentro del marco de mercado y de la necesidad productiva que tenga para ello. Por lo tanto, me parece que esto va a ser más un brindis al sol o una carta a los Reyes Magos. Y en cuanto a la gestión un poco, que parece que está como obligado del gobierno de los 100 días, del gobierno regional, yo lo definiría como ni chicha ni limoná. Prácticamente, si vemos el boletín, el diario oficial de Extremadura, de los últimos 3 meses, salvo nombramientos, destituciones de altos cargos de la Administración, no ha habido ni siquiera una obra de licitación pública. Más bien, algunas que tenía ya el anterior gobierno en fase de adjudicación de proyectos, más bien han sido derogadas, como las carreteras que tenían por un montante en torno a 55 millones de euros. Por lo tanto, muy preocupado. Lo que decía el señor Monago, lo primero es el empleo. Yo creo que al plan 3E, empresas, o sea, empleo, empresas y emprendedores, el único plan que está funcionando hasta ahora es el plan F, que es el plan familiar, por las contrataciones, como venís poniendo de manifiesto la prensa, que se han hecho de familiares de altos cargos y responsables del Gobierno regional. Bien, dicho esto, yo le cedo la palabra a nuestro secretario general. Bueno, buenos días. Me acerco un poco para aquí y ya está, más fácil. Así no se nos desmonta el tenderete otra vez. Bueno, voy a procurar no hablar de demasiadas cosas, sí destacar algunas de las que me parecen más importantes de lo que queremos hablar en el día de hoy y, en todo caso, luego a vuestra disposición, ¿no?, para que podáis preguntar lo que os parezca conveniente. Solo un matiz, porque no quiero repetir lo que decía antes Miguel Ángel. Cuando hablamos de 130 aproximadamente compañeros y compañeras, estamos hablando de gente de la estructura del sindicato. Es decir, esto no es quien quiera venir. Son gente con nombre y apellidos que forman parte de las ejecutivas comarcales, las ejecutivas regionales, tanto de Madrid, Andalucía, como de Extremadura y Castilla-La Mancha. Bueno, esto lo repetimos en 4 sitios, ya lo ha dicho él, y lo que pretendemos de alguna manera es que pueda haber una discusión sobre temas parecidos. Al no ser una reunión orgánica, no es vinculante, no tiene conclusiones, como en un congreso, eso nos permite trabajar con mucha más libertad. Y lo que solemos hacer es analizar la situación del momento. Este es un momento parecido a otros momentos recientes donde hemos hecho otras reuniones de zona. Cuando hablamos de crisis han cambiado un poco las cosas, por lo tanto, a veces casi somos repetitivos en este tipo de debates. Si acaso han empeorado, ¿no? Hay algunos expertos que empiezan a decir que lo bueno del 2011 es que es mejor que lo que prevemos en el 2012, con lo cual es preocupante. No obstante, dicho esto, yo me fío muy poquito, por ser benévolo, de lo que dicen los expertos, porque siempre aciertan después de. Suelen analizar muy bien lo que ha pasado, pero desde luego cuando juegan a futurólogos solo hay que ver estos últimos 3 o 4 años los aciertos que todo el mundo ha tenido, ¿no? Yo creo que no dan una. Y claro, nos preocupa muchísimo porque con un índice de desempleo tan alarmante como el que tenemos en España,
con una desactivación de la economía tan profunda, con un sistema financiero que no facilita créditos ni a las pequeñas empresas ni a las familias, lo cual multiplica el problema que están teniendo muchos ciudadanos, pues realmente tenemos una expectativa de futuro realmente incierta, ¿no? No sé cuánto va a durar, insisto, no quiero caer en el error de hacer análisis de futuro, pero estamos muy preocupados. Y estamos muy preocupados además porque siempre se está actuando sobre el gasto. Por tanto, contención del gasto. Esta es la receta de la Unión Europea, esta es la receta que se aplica en España y creo que de esta manera impide cualquier posibilidad de crecimiento económico. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no hay actividad económica, no puede haber consumo. Y, por tanto, si no hay consumo, la economía tampoco crece. Yo creo que estamos bastante estancados. Yo creo que se han cometido muchos y graves errores. Yo creo que la Unión Europea, en momentos de enorme dificultad, ha demostrado que es todo menos Unión Europea. Cada uno está jugando a sálvese quien pueda. Y ahora yo creo que empieza a haber una cierta reacción por parte de algunos países que creían que podían estar beneficiados de la crisis, por ejemplo Alemania. Yo acabo de llegar ahora de Alemania, del Congreso de IG Metall, y empiezan a darse cuenta, no los sindicatos, que siempre estuvieron comprometidos, sino los propios gobiernos y los Länder empiezan a darse cuenta que o Europa crece a la vez, o Europa sale adelante, o Alemania tampoco tiene mucho futuro. Yo creo que eso puede hacer cambiar algunas políticas que conviene que nosotros estemos alerta y que podamos analizar. Y dentro de los ajustes que se han venido haciendo, queremos hacer un repaso de cómo está la situación. Lamentablemente no nos hemos equivocado cuando decíamos que estas políticas no iban a crear empleo y menos empleo estable, sino todo lo contrario. Estamos triplicando la media europea en cuanto a precariedad, por eso es tan fácil despedir en España, por eso aumenta tan fácilmente también el desempleo, de la misma forma que hace no demasiado tiempo, cuando estábamos creciendo económicamente de forma importante, también crecíamos en el empleo por encima de la media europea, porque era empleo precario, es decir, empleo barato y además cuesta muy poco despedir a los trabajadores y a las trabajadoras y, por lo tanto, es una de las cuestiones que tenemos que corregir. Pero yo quiero hacer demasiado hincapié, o mucho hincapié, nunca es demasiado, mucho hincapié en lo que algunos anuncian como reforma laboral, que lo quieren situar en el escenario de la modificación de los parámetros que actualmente tenemos en este país sobre la negociación colectiva. A mí esto me preocupa enormemente. Es algo que parece que pasa desapercibido, pero yo creo que el mayor atentado que se puede hacer en España en una reforma laboral no es lo que entendemos por reforma laboral propiamente dicho, sino dejar sin convenio colectivo a millones de ciudadanos españoles. Que esto es lo que va a ocurrir si, como algunos pretenden, sale adelante esa idea de negociar en el ámbito de la empresa, el empresario y los trabajadores. Que suena muy bien, Y donde quiero aclarar que la gran empresa no va a haber ningún problema, la mediana alta no va a haber ningún problema, con cualquier sistema estamos condenados a entendernos y por lo tanto resolveremos los problemas de esa empresa, pero en la pequeña, en la microempresa también, y no olvidemos que este es un país donde más del 90% de los trabajadores españoles están en pequeñas empresas y en microempresas, ahí no es posible, por razones obvias, un marco colectivo, un convenio colectivo. Si estos trabajadores no tienen un marco de referencia sectorial, que en todo caso pueda mejorar en el ámbito de las empresas, pero donde no es posible tengan esa referencia, evidentemente van a quedar sin convenio colectivo. ¿Y eso qué significa? Pues muy sencillo, que cuando un trabajador pida un empleo le van a decir estas son las condiciones. Y si le parece que son condiciones leoninas, le van a decir, mira, hay casi 5 millones de ciudadanos que están deseando tu puesto de trabajo. Esa es la gran desregulación que se puede hacer del sistema laboral en España. Señalo esto porque a mí me preocupa mucho esta situación. Parece que tiene poco
poco eco. Hay gente que sabe muy bien lo que quiere, desde luego sabe el alcance que esto tiene, y hay otra gente que toca de oído, que no tiene ni idea, pero que se está sumando a este coro, y a mí me parece tremendamente peligroso. Y hablo de gente de la política y también de la izquierda, no solo de la derecha. Mucha gente que habla de la necesidad de reformar cosas y no sabe el alcance que pueden tener estas reformas. El PP lo está diciendo con bastante intensidad, a pesar de que no dice qué es lo que quiere hacer si gana las elecciones, sí está hablando con cierta intensidad de este tema. Y, por tanto, tenemos que estar preparados para evitar, en la medida de lo posible, que esta situación pueda ocurrir. Y luego, al hilo de estas cosas, como nosotros creemos que no solo se puede actuar sobre el gasto, sino que hay que invertir para poder conseguir generar actividad económica, estamos discutiendo, primero valorando y luego discutiendo en lo que puede servir de elemento sustancial en otros sectores, lo que ha pasado, por ejemplo, que aquí en Extremadura no afecta mucho, en el sector de la automoción. El sector de la automoción hace, pues no sé, 2 años, todos estábamos muy asustados pensando que iba a ser mucho más dramática la situación del sector en época de crisis. Bueno, el plan de competitividad ha permitido mantener plantas en España que, por otra parte, hubieran cerrado. Bueno, pues el retorno que ha producido esa inversión que hicieron las administraciones es de 1,2. Por cada euro que se ha invertido se recupera 1,2, con lo cual lo que estás adelantando es dinero. Estás generando actividad económica y estás recuperando vía impuestos una buena parte, cuando no más incluso de lo que se ha hecho en el sector del automóvil. Bueno, eso es lo que queremos hacer, por ejemplo, en el sector de la construcción. El sector de la construcción no puede seguir como estaba sobredimensionado. Estamos produciendo del orden de 850.000 viviendas entre libres y protegidas, cuando el mercado español no, en pleno crecimiento económico hablo, no sostiene más de 450.000 aproximadamente. Eso en pleno crecimiento económico, ahora por supuesto que no. Eso significa que hay un enorme estocaje, eso significa que hay una paralización tremenda y eso significa que difícilmente se va a activar el sector, aunque nunca va a tener la dimensión que tenía antes, como consecuencia del stock que existe. Bueno, hay una manera de actuar directamente en este sector, que es la política de rehabilitación de viviendas. Tenemos datos oficiales y, por tanto, suficientemente contrastados, donde en España tenemos un parque viejo de viviendas, de edificios públicos que son objeto de rehabilitación. Si hacemos un plan de 10 años, teniendo en cuenta que existen del orden de 2 millones de edificios que habría que rehabilitar. Esto estoy hablando de en torno a los 100 años aproximadamente. Y siempre en los ciclos se irán repitiendo porque van entrando nuevos edificios objeto o con necesidades de rehabilitación. Y hablamos, por lo tanto, en un plan de 10 años de 200.000 viviendas a rehabilitar en cada ejercicio. Estamos hablando de la creación de 600.000 empleos inmediatos. 600.000 empleos en el sector de la construcción son muchos empleos. Y si tenemos en cuenta, como antes decía Miguel Ángel, que una buena parte de la industria española, de la industria pequeña, de la industria auxiliar, complementaria, depende fundamentalmente del tirón de la construcción. La construcción no solo es colocar ladrillos. El 70-80% de la edificación en España, por supuesto, cuando hablamos de infraestructuras incluso más, es industria, es desarrollo industrial. Hoy hay muchas industrias muy afectadas por la crisis del sector de la construcción. Bueno, esto hay que impulsarlo. Generaremos empleo directo en el sector de la construcción y mantendremos muchas empresas que tienen verdaderos problemas. Eso es lo que nosotros entendemos como cambio de modelo productivo, que es generar actividad económica en sectores que tienen futuro, que pueden generar empleos estables sin perjuicio de sostener un sector de la construcción adecuado a las necesidades que tiene España. No es una cosa contra otra. Es una tontería cuando alguien dice que hay que
pasar de la construcción a la industria. No, oiga, que tenemos déficit. A pesar de lo que está lloviendo, de lo que está pasando, hay muchos ciudadanos que quieren hacer una vivienda y no pueden acceder, porque está muy lejos, porque cuesta muchísimo dinero. Es un sector pujante todavía, no para la especulación, sino para las necesidades reales que tienen los ciudadanos. Y a la vez estamos desarrollando la industria. Bueno, en torno a esto es de lo que queremos hablar. Hay muchas más cosas, pero sería muy tedioso que os cuente todo. Y dicho esto, pues a vuestra disposición. Bien, ¿alguna pregunta? Vuelvo a decir que a mí me incomoda mucho hablar de futuro, pero evidentemente con esta situación que acabo de describir, me temo que va a aumentar el desempleo. Me temo que va a aumentar. Yo no veo ningún elemento que pueda corregir esta situación en estos momentos. Es muy difícil, porque lo que se está es conteniendo el gasto, se actúa solo sobre el gasto. Para evitar el déficit, para solucionar el problema de la deuda, todas las recetas hasta ahora son gaste usted menos, gaste menos, gaste menos. ¿Eso qué significa? Más gente a la calle. Y por lo tanto, no solo es que no crees empleo, es que estás destruyendo empleo. Ahora las comunidades autónomas han entrado con recetas de ajuste, de recortes, todas. Eso significa más gente en la calle. Por lo tanto, yo no soy nada optimista. Y lo que estamos planteando es que hay más recetas para luchar contra la crisis. Y he puesto un ejemplo que ha funcionado, que todo el mundo reconoce en España que ha funcionado. Bueno, ¿por qué no podemos intentarlo en otros casos, en vez de paralizar tantas obras como se están paralizando? En infraestructuras en España es una vergüenza. Todos, cuando vamos por la carretera, estamos viendo montones de obras que están paralizadas. Arrancar esto nos va a costar mucho más dinero a los españoles. Y sin embargo, pues estamos destruyendo empleo de una forma alarmante, ¿no? Bueno, yo creo que hay que cambiar esa política. Es verdad que o la Unión Europea se plantea ese cambio de política y arriman el hombro todos los países de la Unión Europea, o realmente va a ser muy complicado. Y dicho esto, me parece hasta insuficiente que lo haga solo la Unión Europea, porque en un mundo tan globalizado como el actual, el compromiso tiene que ir mucho más allá de la propia Unión Europea. Pero es que ni siquiera lo hemos conseguido en la Unión Europea. Y lo único que estamos haciendo es ver qué nos dicen los mercados. No hay política, hay mercados. Y los mercados mandan sobre la política. Y ahora todo el mundo estamos viendo qué pasa con la prima de riesgo, pero es que si de verdad miramos un poquito hacia atrás, ¿quién sabía qué era esto? ¿Quién se preocupaba de estas cosas? Y ahora un ciudadano se pone a desayunar a ver cómo está hoy la prima de riesgo. ¿Pero esto qué es? Si es que nos vamos a volver todos locos. Nos están condicionando de una forma alarmante. Los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo para establecer una política clara de absoluta transparencia y métodos de control económico. No puede haber 4 señores que estén especulando y haciéndose más millonarios todavía a cuenta del resto de los ciudadanos. No soy nada optimista, no, como veis, y eso que no soy pesimista por naturaleza. ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, sí.